Vamos a hablar de las decisiones. En este episodio de A5X, María Paula y Daniel exploran a profundidad el proceso de toma de decisiones en el contexto de una organización, explican cómo las decisiones pueden ser emocionales o racionales y la importancia de contar con un equilibrio. Además, explican estrategias prácticas para descentralizar el proceso de toma de decisiones en la organización y empoderar a cada uno de los miembros del equipo para que puedan asumir responsabilidades y tomar riesgos calculados. También hablan de la importancia de dar contexto en la organización y en general se habla sobre cómo fomentar una cultura de toma de decisiones efectiva. Y para las decisiones tengo una pregunta muy puntual. ¿Las decisiones es un proceso racional o emocional? Yo creo que las decisiones son un mix de las dos cosas, ¿cierto? Y aquí me gustaría leerlo también con lo que hablamos el capítulo anterior, que fue los errores, ¿cierto? Ujú. A la larga, el error es algo que genera un miedo y el miedo no te permite tomar decisiones. Eso haría que la decisión fuera emocional, ¿cierto? Pero también tenemos en la contraparte que los errores son, que la toma de decisiones es algo que necesita o requiere de un proceso para pensar o para tener en cuenta un contexto, tener en cuenta una serie de datos. Entonces yo pienso que es un mix de las dos cosas. ¿Tú qué piensas? Sí, yo acá lo que me acuerdo con esto, y empiezo con eso porque creo que es una de las preguntas fundamentales para lo que vamos a hablar y de la manera en que lo vamos a ver. Pero yo me acuerdo que había un estudio que hacían a una persona que había sufrido daño cerebral y a partir de eso eh, perdió la capacidad de sentir emociones. O sea, no sentía emociones, no podía diferenciar un estado anímico, un ejemplo. Y lo que vieron que perdió con eso fue la capacidad de tomar decisiones. O sea, era incapaz de tomar ninguna decisión. Entonces, por eso yo empiezo la conversación con la pregunta si es algo más anímico, más emocional o es algo racional, porque yo creo que obviamente casi todo ataca el tema de las decisiones como ese proceso estratégico, ¿cierto? Y yo creo que de la estrategia nos vamos como al ajedrez, como bueno, ¿cómo me vuelvo mejor en crear estas jugadas y este tipo de cosas? Pero de lo último que he estado leyendo sobre el tema, entendiendo mucho como el papel que juega la emoción y también el papel que juega la suerte, la probabilidad, ¿cierto? En especial también toqué el tema del ajedrez, porque me parece interesante hablarlo. Hay un libro muy bueno, se llama Thinking in Bets, ¿cierto? Pensando en apuestas. Entonces, este libro hacía pues como una comparativa entre el ajedrez y el póker, que yo te comentaba cuando hablábamos, así que yo no jugaba póker. Entonces, pues eso es algo que la verdad me gustaría hacer. Tú sí, entonces de pronto nos puedes comentar cómo es, o sea, cómo se siente por eso. He jugado ajedrez, pero ella decía mucho que el ajedrez era este juego, digamos que de alguna manera como calculable y finito, sin un tema que yo también siempre lo había dicho, ¿no? Como que a mí no me gustaban mucho los juegos del azar y todo esto, de la probabilidad, y que el ajedrez era este otro juego donde era más fácil, por ejemplo, son de los primeros juegos que le enseñaron a las máquinas a jugar, porque no tienen ese factor humano como el póker, ¿cierto? De tener que medir, como de lo que he escuchado, ¿no? Que tú haces lo del bluff. No me acuerdo cómo se dice el bluff, como saber si la otra persona está diciendo la verdad o no, ¿sí me entiendes? Y es un factor mucho de suerte, porque honestamente no sabes qué cartas te van a tocar, y después empezar a jugar con esa suerte y moverte alrededor de algo que tú no puedes controlar 100%. Claro. Y algo que me gustó mucho que decían ahí frente al tema de las decisiones, la semejanza que hay entre el ajedrez y la vida real y el póker y la vida real. Y es que en la vida real, por más que queramos controlar, no, en realidad tenemos muy poco control. Y lo que hacemos casi siempre, eso me gustó mucho y la manera en que lo plantean, es que en la vida real, o sea, en todos nuestros días, en el trabajo y todo, lo que hacemos es recibir unas cartas que son aleatorias y lo que hacemos es, bueno, ¿cuál es mi mejor jugada que tengo con estas cartas, ¿cierto? Sin decir como que yo tengo el control de que todos mis piezas, las piezas no están en la mesa cuando uno empieza a jugar, como en el póker. Te las van dando y te las van dando y te las van dando y tú vas diciendo, bueno, no sabía que me iba a tocar esta mano, ¿qué puedo hacer? Eso me gustó mucho porque para mí habla un poco más de cómo deberíamos atacar el tema de las decisiones al final, ¿cierto? Claro. A mí me pareció, yo empecé el libro recientemente y justamente eso lo hablan al principio, puro al principio. Y me pareció muy interesante eso porque es muy cierto. En el ajedrez realmente uno siempre tiene claro qué juego está en la mesa. ¿Sí? Y por eso es la expresión de pongamos las cartas en la mesa. Porque cuando pones las cartas en la mesa ya sabes con qué estás jugando. Y la vida no es así. ¿Sí? Y ninguna decisión realmente, ni en una empresa, ni en el día a día de una empresa, ni en el día a día de la vida personal, ni siquiera se toma con las cartas en la mesa realmente.
siempre se toma pensando en las posibilidades que hay de jugarme las cartas que yo tengo en mi mano, ¿sí? De A mí acuerdo. me pareció súper interesante y como que cuando lo escuché, claro, yo he jugado póker y he jugado ajedrez y, y claro, o sea, lo relaciono un montón, me llegó la metáfora que hicieron. Y otra de las cosas interesantes que toman o que mencionan en el libro va no solamente al tema de las probabilidades, ¿verdad? Sino también a la reacción que tú decides tener al momento de decidir cualquier cosa, ¿cierto? Yo pienso que realmente uno de los temas más contundentes al momento de tomar una decisión es saber cuáles son las probabilidades que hay, como en el póker, ¿verdad? Como en cualquier cosa realmente, saber qué probabilidades hay de que la decisión salga como yo espero y también saber cuáles son las probabilidades de que no salgan y cuáles son los posibles escenarios de que las cosas no salgan como yo espero. Ujú. Y una vez uno tiene esas dos cosas medidas, por así decirlo, uno las tiene en mente de alguna forma, ahí es en donde realmente la decisión se torna netamente emocional, porque esos son los únicos dos hechos que tú tienes para tomar una decisión, las probabilidades que hay, Ujú. ¿sí? Y ya ahí tú defines realmente si la probabilidad, por cuál de las probabilidades te quieres ir, mejor dicho. Y eso ya es una decisión netamente emocional, me parece a mí. No sé qué opinas tú. Pero, ¿cómo que cuáles de las probabilidades te quieres decir? ¿Cómo así? Sí, porque siempre va a haber escenarios, ¿no? Distintos escenarios en donde tú vas a poder seguir la probabilidad de irme hacia dónde voy a inclinarme. Hacia esta probabilidad de ganar o hacia esta probabilidad o me inclino más a que las cosas pueden salir mal, entonces mejor me voy por este otro camino y no tomo una decisión o decido no hacer algo, ¿sí? Porque las probabilidades de perder son más grandes o porque las probabilidades de ganar son más grandes, entonces decido irme por este otro camino. Por las opciones. Sí, Sí. yo creo que puedes tener varias opciones y vas haciendo el tema de entendiendo cuál es la probabilidad de que cada una de esas opciones salga y por cuál entonces te vas yendo. Pero Ujú. yo creo que a lo que vamos acá un poco es a entender, y a esto me parece muy interesante porque hablar de probabilidades y entender que el mundo no es, o sea, no está 100% bajo nuestro control, nos da unas herramientas diferentes para atacar el tema de las decisiones. En especial entender cuál es esa relación que hay entre cuando tú tomas una decisión, cuál es el balance y la relación que hay entre la habilidad que tienes versus la suerte, ¿cierto? Y qué puede suceder. Y esto se veía mucho más que todo en un factor que también está en el libro, que era cómo juzgas tú una buena decisión. Y Ujú. aquí es una pregunta que le hago a todos los oyentes y te la hago a ti también, y es, si tú fueses en este momento a hacer una lista de cuáles han sido tus mejores decisiones, digamos, las mejores decisiones de lo que va del año, tú haces esa lista y que la hagan los oyentes y que digan, listo, estas son mis mejores decisiones. Entonces, si empezaron a hacer eso, bien, háganlo, vayan pensándolo. Ajá. Pero lo que decía ella después es, ¿cómo están juzgando eso? ¿Están juzgando de verdad porque tomaron un proceso para tomar esa decisión de alta calidad o están juzgando el resultado de esa decisión? Claro. Que son dos cosas muy diferentes. Ujú. Porque el proceso de la decisión puedes hacerlo mirando mucho esa habilidad que tienes de tomar, ¿cierto? De tomar la decisión, de traerte la data, de analizar la data y después organizarla y decir, bueno, de verdad hice el proceso de entender que había una probabilidad de esto, esto y esto. Y si de verdad lo hiciste así, fantástico. Si Sí. solamente estás diciendo, no, mi buena decisión fue ir ese día a hacer el chance y me lo Y gané. me lo gané, entonces fue una súper buena Qué buena decisión. decisión, o sea, Ujú. debí haber salido a hacer el chance. Eso es algo como que, bueno, en realidad si lo pones como en lo analizas un poquito, en realidad son Sí. muy pocas las probabilidades de ganar, ¿cierto? Y no hay mucha habilidad en hacer un chance. Eh, entonces, el tema que hay que decirle acá a los oyentes y lo que estábamos hablando es, ¿cómo juzgas las decisiones? ¿Las juzgas por verdaderamente el proceso que tengas en cómo decides o estás simplemente juzgando los resultados? Porque si juzgas los resultados, es muy difícil que puedas evaluar tu capacidad de decisión basada en un resultado, porque el resultado tiene el factor de la suerte Sí, y la suerte siempre va a estar. claro. Dos personas, o sea, en dos momentos pueden tomar exactamente la misma decisión con resultados totalmente diferentes, Ujú. porque hay un proceso de probabilidad, hay un proceso de variación que va a afectar el resultado. Entonces, es muy difícil y es como la gente lo hace normalmente. Aquí me gustaría también hacer una transición a otro libro, que también es de los libros que más hablamos acá, es el de Principios, de Ray Dalio, que también hablo bastante de Ray Dalio.
pero porque él habla del tema de un framework de toma de decisiones. El framework de toma de decisiones que usa Ray Dalio es teniendo presente, me parece a mí, la capacidad de tunear, o sea, la capacidad de optimizar un proceso de toma de decisión versus solamente mirar el resultado. Ujú. ¿Por qué lo digo? Porque él intenta aplicar la mayor cantidad de optimización, la mayor cantidad de control al proceso previo del resultado. Y es entonces, ¿cómo lo hacen? Entonces, él tiene un tema que es los principios. Y los principios es un proceso de toma de decisión que es consistente. ¿Por qué? Porque frente a al tema de la variety del mundo, o sea, la variabilidad Ujú. del mundo, es muy difícil que tú llegues siempre, si no tienes un sistema, y esto también hablamos hace tiempo, en Los uno de los podcasts sistemas. hablamos de los sistemas, de los procesos, si no tienes un sistema de toma de decisiones, es muy difícil que siempre vayas a tener un proceso, que tengas un proceso de toma de decisiones de calidad, ¿entiendes? Ujú. Entonces él tiene un tema que se llama el framework de los principios, y es que cada decisión que él toma la analiza y dice cuáles fueron los principios que rigieron esta decisión. Los empieza como a descomponer, tiene una lista de principios como muy interesante. Y después dice, cuando se presente una situación similar, la vuelve y la pone a través de los principios que a través de una vida y de una empresa y de mucha gente, él ha determinado que son los que más le Rigen. ayudan Ujú. a tomar decisiones buenas en una situación o en un contexto tal. Eso y muchas otras cosas, ¿cierto? Aquí, obviamente, también me gustaría hablar de lo que hacen. Aquí hablamos un poco de cuál es la habilidad de las personas, cómo se mide, y esa habilidad sale de la experiencia. Entonces, cuando tú le pagas a alguien por la experiencia que tiene, no le estás pagando por una certeza, le estás pagando es por una probabilidad mayor. Sí. Entonces, todo eso hace parte, puede que parezca como obvio, pero no es tan obvio cuando tú estás tomando una decisión y sientes el peso del resultado incluso antes de que tomes la decisión. Entonces, cuando tú entiendes que el resultado tiene ese componente fuera de control y de suerte, tú te quitas también un peso de encima en el momento de tomar la decisión. Entonces, a eso es lo que quiero llegar. Y quiero llegar que entonces te puedes concentrar en el proceso de la toma de decisión, cuál es el mejor proceso que puedes llevar. Entonces, Ray Dalio tiene los principios y Ray Dalio tiene, vuelvo al tema también de la experiencia, y es que Ray Dalio también tiene ese tema de lo que se llama como weighted decisioning. Entonces, el weighted decisioning es algo, y un tema de meritocracia. El libro es muy interesante, es uno de los libros que también más me gusta porque ha intentado poner en un sistema una de las cosas más difíciles del humano, que es tomar decisiones, que es lo que estamos hablando hoy en día. Porque no es difícil porque se le empieza a mezclar lo analítico con lo emocional. Ujú. Y entonces tú no le puedes quitar lo emocional porque a la final también, sabemos, ya empezamos el podcast con eso y dijimos, es que la decisión también termina ejecutándose por la emoción, ¿cierto? A veces la emoción simplemente es que la confianza que le tienes a una probabilidad. Pero entonces él dice, bueno, ¿cómo hacemos que el proceso de la decisión sea lo más efectivo posible? Y tiene este tema del weighted decision making que dice, cuando cada persona vota vamos a tomar una decisión, ponemos las opciones sobre la mesa y la gente vota por un outcome y lo hace basado en un algoritmo que ellos tienen diciendo, bueno, ¿cuántos años de experiencia, cuántas decisiones de estas has tomado tú? Ah, no, yo apenas estoy empezando una. Ok, entonces sí cuenta tu voto, pero en un porcentaje menor a la persona que, ¿cuántas decisiones de estas has tomado? 100,000. Ok, y bueno, pues vamos con más experiencia, vamos con más capacidad de absorber Sí, eso. sí. Entonces, esa persona tiene un voto más grande. Entonces, eso me parece que es tomar el lado del proceso de tomar una decisión más que el resultado y fortalecerlo. Obviamente estamos hablando de un proceso, nos fuimos a un lado bastante robusto, ¿no? De un proceso de toma de decisiones muy robusto. Sí, claro. Ahora te lo devuelvo y es como, ¿qué pueden hacer las personas para llegar también a un mejor sistema de decisión sin tener que construir un algoritmo de weighted decision, de decisiones, Sí, ¿cómo se diría eso? Decisiones pesadas. sí, como de decisiones de peso. Ok. Yo pienso que en realidad hay, y eso lo leí también en un libro hace poco, Better Decisions, Fewer Regrets, y es la manera en la que tú decides, en la que tú tomas una decisión y decides tomar una decisión. Pero la manera en la que tú tomas una decisión generalmente no tiene una estructura, ¿verdad? Y ese es el problema. Es justo lo que acabas de mencionar. ¿Cuál es la estructura que tú le puedes dar a una toma de decisiones? Es hacerte preguntas básicas para tomar una decisión. Ser honesto contigo sobre por qué la estás tomando. Por ejemplo, en este libro hablan de 5 pilares puntuales, dentro de los que, por ejemplo, está
por qué estoy tomando esta decisión, ¿cierto? ¿Por qué realmente estoy tomando esta decisión? Entonces, el ser honesto conmigo mismo y detenerme por un instante y decir, ¿por qué estoy haciendo esto? En serio, o sea, de verdad, ¿por qué lo estoy haciendo? A veces nada más el detenerte y pensar eso ya te hace decir, ok, de pronto no es tan buena decisión, o de pronto tengo que pensar un poquito más en esta decisión, o de pronto tengo que esperar y como cuando la gente dice, tenía la cabeza caliente, necesito esperar a que se me baje un poquito el mal genio, ¿cierto? O se me Mm, baje un poquito esta emoción que estoy sintiendo para tomar una decisión sensata y como más aterrizada, ¿verdad? Entonces es ujú. detenerse por un instante a pensar realmente por qué estoy tomando la decisión que estoy tomando. Y en el libro lo que recomiendan justamente es hacerte 5 preguntas básicas. Una de ellas es esa, es por qué estás haciendo las cosas, otra es qué historia estás contando cuando estás tomando esta decisión, es decir, cómo quieres dejar tu legado en la vida, ¿verdad? ¿Cierto? Pensando ya a otro nivel y teniendo unas conversaciones más profundas, es cómo quieres que tu vida se vea reflejada un día por las decisiones que tomas también, ¿sí? Hay otras preguntas, pues, también de otro carácter más emocional, otras preguntas de un carácter más racional, pero a la larga es una cuestión de cuestionarte a ti mismo, ¿sí? Tener tu propio set de preguntas sobre por qué estás haciendo lo que sea que estás haciendo. Ahora, mencionaste otro tema muy importante que es, por un lado están los principios, ¿cierto? Los principios de cada persona harán que sus preguntas sean diferentes. Mm. Entonces, las preguntas que yo me haga para tomar una decisión van a ser muy distintas a las que te hagas tú. Sí, pero yo quería decir una cosa, aclararlo con el tema de los principios, porque casi siempre que hablamos de los principios, hablamos de como, y yo sé que puede decir, sonar como redundante o mal, pero como unos pilares que son más bien pocos, ¿cierto? Como decimos principios y es como, bueno, yo tengo 3, 4 principios. O sea, cuando Rey Dalio hace el tema de los principios, solo para aclarar, él tiene una lista grande de principios, o sea, Ujú. es que no me acuerdo ni cuántos son, pero porque son más principios acordes a la situación, que más que como unos principios generales de vida. También Sí. tiene unos generales de vida que los comparte ahí, pero tiene, por ejemplo, principios para toma de decisiones en el ambiente financiero, principios para trabajo, y como que los va agrupando en diferentes categorías, donde dice, bueno, cuando se me presente este problema, es este grupo de principios los que he visto que más funcionan acá. Ujú. Entonces, como quería como dejar eso, y creo que lo has extraído más de que sean como personales hacia más institucionales en su hedge fund, Sí, yo fondo de pienso, inversión. eh, gracias. Yo pienso que es justamente eso a lo que hay que intentar llegar, porque no es quedarse ni en lo uno ni en lo otro, no es quedarse en la generalidad de que estos son los principios que rigen toda mi vida, pero tampoco poder ir al detalle de que si es una situación de X o Y calibre, entonces voy a pensar en este y este y este principio. Porque pienso que eso ya sería irse a la complejidad de tener un algoritmo como le tiene Ray Dalio, ¿no? Sí, pero yo quería decir también hablar aquí un poco de experiencia, voy a decir de mi manera de hacer las cosas, que es, no sé si sea particular o no, pero cuando estamos en reuniones, ¿cierto? Y llega el momento donde, bueno, ¿qué piensas de esto? Y obviamente para mí incluso desde el punto en que uno emite una opinión, a veces se toma, y más, también lo digo eso porque para la gente que escucha, los líderes que escuchan, la opinión de un líder muchas veces se toma como una decisión. Entonces Sí. el líder tiene que tener mucho cuidado con la opinión que tira, Ujú. ¿no? Entonces yo tengo algo, sea para tomar la decisión o hasta para tirar o para aportar una opinión, que es pausar. O sea, yo pauso y de verdad casi siempre digo, que no, lo Lo voy voy a a pensar. pensar. Y eso de lo voy a pensar y como que es como que, ay, pero si nos reunimos para esto, no, o sea, estás como agregándole más tiempo a algo que supone que debería salir ya. Pero yo casi siempre me tomo la pausa y soy como, acá no lo voy a responder, ¿cierto? Ujú. ¿Por qué? También me gustaría irme un poco al por qué, obviamente pues es algo con lo que yo me siento cómodo de esa manera, pero me gustaría irme algo muy interesante de las decisiones, y es hay un libro que también me encantó, creo que me lo he leído como 2 o 3 veces, en especial porque yo no soy muy científico así, el libro es denso, hasta un punto, pues en audiolibro es bastante denso, y es el libro Thinking Fast and Thinking Slow de Daniel Kahneman, economista, muy bueno, Ujú. y él y el partner de él, ¿cómo se le dice? El coautor, Hermes Tversky, Ujú. creo que de pronto Luisa nos ayuda ahí con el nombre, yo sé que es como un Tversky. Ellos hablan mucho de todo ese tema y analizan mucho la toma de decisiones. Se basan como en algo que se llama como game theory para entender
cómo se toman las decisiones. Y hay unos temas muy interesantes. Primero, el título del libro, Thinking Fast y Thinking Slow. Tenemos el sistema intuitivo, que es el que dicen Thinking Fast. En el libro lo llaman como el System 1, Sistema 1 y el Sistema 2. System 1 es intuitivo y es rápido. Y es como tomamos el 90% de las decisiones de nuestro día a día. Porque también si tú te pones a ver, todo es una decisión. Si yo me paro ahora de esta silla, si yo me acerco al micro, todo es una micro decisión que yo tomo. Y el cerebro dice, hey, no vamos a pensar en todo a todo momento. Exacto, como que si hiciéramos eso, nadie se movería, seríamos muy lentos. Sí, todo Entonces, el mundo sería muy lento. exacto. Y el sistema número 2 es ese sistema analítico donde ya pausa y dice como que no, espere, me acabaron de tirar esto, entonces ¿qué hago? No, ¿cierto? Entonces tú sientes el impulso como el intuitivo es como, no, sí, eso es un sí rápido. Y el otro es como, no, espere. No podemos hacer eso. Exacto, no sé si es un sí rápido. Puede que sí sea así, pero no lo sé. Entonces vamos a pausar. Y ese es el sistema número 2, que es lo que estamos hablando de la intuición. Y ese es el sistema que uno tiene que, entonces aquí voy a tocar hay otro tema que es las decisiones reversibles y las no reversibles. Y aquí es donde es importante entender esto de los sistemas para saber en qué modo debes estar para tomar una decisión importante, si en el modo intuitivo rápido o en el modo un poco más lento. En el modo un poco más lento, lo ideal es lo que estamos hablando de cómo tener un proceso para tomar buenas decisiones de manera consistente y hacerlo a través de eso, de principios, a través de un sistema, a través de algo que tú sepas como que listo, ¿cuál es la manera en la que yo, viendo este caso, porque eso es otra cosa, cuando tú te metes a un nicho y vas a ver que los problemas son recurrentes, son cíclicos. Es como, hay ese problema y ese problema ya lo he visto 100 veces. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho bien? Y lo que te digo, si uno es juicioso con eso, ¿qué extraigo de lo bien y de lo mal para sacar los principios que después me ayuden, o el framework, como le quieras decir, que después me ayude a decir, veo ese mismo problema, esa misma problemática, y me voy digamos que me respaldo de esta experiencia y de estos procesos que he aprendido para ya después de entrar y tomar una decisión, una mejor decisión, que es lo que al final lo que estamos hablando. Pero entonces tenían eso. El libro es muy bueno, también este libro en particular, porque va mucho más en profundidad del pensamiento rápido, el pensamiento lento, y se mete a un montón de sesgos que tenemos que de verdad nos limitan bastante en el momento de tomar decisiones, porque el cerebro tiene una capacidad, el cerebro digamos que lo que está haciendo es intentando darle sentido a lo que ve. Y dentro de ese sentido hay un gap bastante grande con la realidad. Y el de todos es un poco diferente. Cada uno tiene un gap un poco diferente de lo que es la realidad y por eso tenemos diferentes maneras de interpretar. Entonces el libro se tira unas cosas muy interesantes para la gente que le gusta mucho como entrar y ver y pensar y aprender de cómo en realidad estamos tomando las microdecisiones constantemente. ¿Cuántas de estas decisiones son sesgadas solo por la manera en que funciona nuestro cerebro? Y de qué maneras podemos activar el sistema número 2, de pronto irnos a algo más como lo de Ray Dalio y empezar a tomar mejores decisiones. De acuerdo. Yo creo que ahí me estás mencionando un montón de cosas, ¿cierto? Donde podríamos entrar a profundizar. Entre ellas, algo que mencionas justamente es el hecho de no irse a ninguno de los dos extremos, ¿verdad? No podemos quedarnos en pensar lento para todo, pero tampoco podemos irnos al extremo de pensar rápido para todo. Yo creo que aquí ahorita un tema interesante en la sociedad en general es la ansiedad y el manejo de la ansiedad, ¿cierto? Las personas ansiosas son muy malas tomadoras de decisiones porque tienden a ver todos los posibles caminos que hay al tomar cualquier decisión. Entonces, el hecho de que tú sobrepienses las cosas, que es este término de sobrepensar, es lo que nos lleva a tomar, a que se nos complique tanto tomar decisiones, ¿sí? Que es lo que hace que la gente piense lento. Entonces, una forma de atacar eso, de sistematizar eso, tips para los ansiosos, ¿cierto? Es justamente tener muy claro el proceso de pensamiento que quieres tener cuando vas a tomar cualquier decisión. Entre ellas, una de las preguntas clave que a mí me parece muy buena para el proceso es eso que acabas de mencionar. ¿La decisión que voy a tomar es reversible o no es reversible? Y esto, por ejemplo, lo hablábamos esta semana justamente en el trabajo, ¿verdad? Que ya llega un punto en donde cuando uno se siente suficientemente cómodo haciendo lo que está haciendo, uno sabe que lo puede hacer. Y si luego me toca echar para atrás, yo sé que puedo echar para atrás. Si yo sé que yo ya tengo esa capacidad de tomar la decisión de vamos y lo hacemos, que si algo no funciona, yo sé cómo devolverme. Si yo sé cómo volver a lo que estábamos antes. Y aquí ato todo esto que estás diciendo justamente con la temática de este podcast, que es cómo se promueve realmente la responsabilidad o el compromiso, ¿cierto? A través de la toma de decisiones. Cómo se empodera a la gente y cómo logramos que en las empresas realmente lleguemos a incentivar más o a promover la toma de decisiones
y el buen impacto que este tiene en la responsabilidad y el compromiso, lógicamente, que tienen las personas con el día a día, con el trabajo, con la empresa en general, ¿no? Sí. A mí eso me parece que es muy buena porque incluso es algo que siempre está ahí como en el aire y es cómo, o sea, cómo también, y para muchas personas puede ser como una pregunta, como ven, ¿cómo crezco en mi trabajo? ¿Cierto? Ujú. ¿Cómo llego al siguiente nivel? ¿Cómo me promueven? ¿Cómo tal cosa? Y yo pienso que está muy conectado con las decisiones porque a la final la persona, y yo lo pregunto siempre, ¿cierto? Ejemplo, hay muchos, en la empresa hay debates, hay bastantes debates que van, vienen, y hay veces uno llega a un impasse, como de que, mira, la verdad, nos podemos quedar acá Toda la vida. toda la vida Ujú. argumentando puntos. Pero para mí siempre es la pregunta que yo le hago a la persona con la que esté, yo siempre le digo, mira, de mi punto de vista, y aquí pienso que uno puede pasarlo por este framework. Yo siempre digo, mira, yo tengo mucha confianza en mi punto de vista, porque es una situación que yo he visto en múltiples ocasiones y he probado A, B, C y D. Ujú. Entonces, por eso tengo confianza. Yo respaldaría mi decisión. Y yo siempre le pregunto, ¿tú tomas full responsabilidad? Si nos vamos por la manera en que tú quieres hacer las cosas, tomas la responsabilidad del resultado y queriendo decir que si en algún momento, porque precisamente si es reversible y todo esto, si en algún momento nos damos cuenta que no fue el camino, seguramente para devolvernos y irnos por el otro camino va a ser el 4 veces la cantidad de trabajo, porque en menos tiempo te tienes que devolver de lo que hiciste y Y luego ahora irte por irte el por el otro otro lado. camino. Pero ese es el proceso que, por ejemplo, yo hago. Y yo siempre, cuando hay ese impasse, yo también le digo a la persona, y lo he hecho muchas veces, donde yo le digo, mira, esto estoy dispuesto a respaldar. ¿Y respaldarlo es qué? Que si Yo llegamos, respondo. exacto, que si llegamos al punto donde nos demos cuenta de que cualquier ejemplo, ¿cierto? Digamos que estamos hablando de un feature, yo digo que el feature se tiene que hacer así, la otra persona dice que se tiene que hacer así, y yo le digo, listo, si llegamos al punto donde mostramos el feature, estamos a una semana en la entrega y no gustó, no era así para nada, y hay que devolvernos a la otra, yo asumo la responsabilidad De de borrar todo de y hacerlo como borrar y usted de hacerlo, dijo. exacto, de hacerlo. Ese es como mi sello de saber, uno, que es una decisión reversible, que es lo que estamos buscando, dos, que también lo tomo, o sea, como sé que hay un riesgo, en realidad sí digo, sí tengo la confianza para esto, y entonces Ujú. ya cuando me hago esa pregunta, porque el libro se llama Thinking in Bets, Sí. pensando en apuestas, y eso casi lo que yo te estoy diciendo que yo estoy haciendo y lo hago con los compañeros, que son apuestas. En realidad yo Claro. estoy diciendo, mira, yo estoy poniendo mi Me la estoy plata, jugando. exacto, yo estoy poniendo mi plata en mis habilidades, estoy Ujú. poniendo la plata acá, me la apuesto. Y Sí, te apuesto entonces, y es una apuesta donde usted solo gana. ¿Sí me entiende? O sea, usted solo claro. gana y yo sí puedo perder, pero tengo tanta confianza que estoy dispuesto a tomar el riesgo de la pérdida. Entonces es algo, y entonces ahí la gente dice, uy, pero precisamente es eso, ¿no? No hay que tomar siempre este tipo de cosas, hay que saberlas cuándo tomar, y obviamente pues eso va con y uno puede empezar a tomar de estas cosas pequeñas. Cosas Claro. pequeñas van, y las empresas necesitan muchas cosas, ¿cierto? Desde que alguien que alce la mano y diga, no, listo, yo me tomo la responsabilidad de documentar, o yo me tomo la responsabilidad, cosas pequeñas donde yo pueda decir, mira, esta persona alzó la mano y dijo, yo tomo la responsabilidad, yo hago la apuesta, creo en mí y yo Yo lo organizo hago. eso, ¿cierto? Ujú. Yo lo organizo. Y yo pienso que esa manera de esas apuestas es una buena forma en que la gente puede tomar decisiones, ¿cierto? Yo Así siempre es. lo pienso y también siempre es mi último argumento. Cuando estamos ahí, yo digo, ¿esto es una decisión reversible o no? El 95% de las veces, Es sí. reversible. Claro. Y yo pienso que eso es un punto como crítico en cualquier toma de decisiones, tanto a nivel personal como a nivel de empresa, y es entender eso, ¿cierto? Saber que en el peor de los casos, mi toma de decisiones, y eso creo que lo ibas a mencionar también, una de las primeras cosas que hago cuando voy a hacer cuando voy a tomar cualquier decisión es hacer una lista de pros y cons, ¿cierto? Worst case scenario, que es lo peor que puede pasar si tomo esta decisión. Generalmente no es tan grave, ¿sabes? Que Mm, yo digo, en el peor, peor, peor de los casos, y ya cuando veo yo ese escenario y lo contemplo, digo, puedo arriesgarme, ¿cierto? mm. Es una apuesta que estoy dispuesta a jugar. Entonces, eso es una de las cosas que yo pienso que uno puede hacerse, que uno puede preguntarse. Pero Acá, volviendo, ahí les digo a la gente financiera, yo creo que no sé si hace parte del estudio de economía de estos Daniel Kahneman, pero ajá, se llama Asymmetrical Risk Reward, asymmetrical riesgo, risk reward. riesgo recompensa asimétrico. Ajá, Y entonces esto lo hablan mucho los inversionistas, a los que les gusta el trading y todo esto. Hablan mucho de las opciones de tú apuestas o deberías apostar cuando la recompensa es 10 veces el riesgo. ¿Por qué? Porque te da la posibilidad de perder 9 veces y si ganas la última, por lo menos empatas. Esos son buenos odds, buenas probabilidades para tú tirar. Entonces, eso que tú acabas de decir es ver
un riesgo recompensa asimétrico. Y en muchos casos es así, en otros pues no. Pero No tanto. Y justamente a eso iba y era regresando al contexto empresarial, porque eso aplica para muchas cosas en el día a día y en la vida y en todo, pero regresando al contexto de la empresa, hay un factor adicional, ¿cierto? Porque, por ejemplo, como líder, tú no puedes dejar que todo el mundo tome las decisiones y diga, no, yo creo en mí, yo voy a hacer esto, porque hay un proceso de por medio, que lo hemos hablado en otros capítulos también, y es la contextualización, ¿cierto? Ujú. ¿Qué contexto tienes tú para tomar una decisión? En tu vida, tú tienes todo el contexto de tu vida, ¿sí? Así te estés jugando con todas las cosas, todas las cartas que no conoces de lo que está pasando en el exterior, tú tienes un contexto propio que tienes muy claro. Cuando tú entras a trabajar en una empresa o cuando estás liderando un equipo, por ejemplo, y tienes personas que acaban de entrar a la empresa, estas personas carecen de mucho contexto. Ujú. Entonces, muchas veces, y esto lo hemos hablado, justamente esta semana he tenido mucho esta conversación en la empresa y es, cuando alguien tiene una idea, hay que comunicarla, ¿sí? Porque a veces alguien dice, no, tengo la solución para esto, tenemos que hacer es A, B y C. Y uno dice, hombre, sí, entiendo, pero es que hace un mes intentamos hacer A, B y C y fracasó Sí. por esto y esto, ¿cierto? Es- Entonces, ese es un contexto que falta y que le permitiría a la otra persona tomar una decisión de otra manera. sí, 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 sí. Hay en otro, tampoco me acuerdo exacto, creo que es el de otro libro que hablamos al principio, es el de, ¿cómo se llama? El de Jocko Willink, Extreme Extreme Ownership, Ownership. Dichotomy of Ajá. Leadership, o el Team of Teams. Hay uno de esos libros de militares Sí. estadounidenses que tiene un concepto que se llama Decentralized Command, ¿cierto? Sí. Y el Decentralized Command habla justamente de eso, y es o sea, el problema que uno siempre ve es que cuando hay ownership, de donde sea, empieza como a estancarse el conocimiento y las decisiones en una persona o en un grupo de personas pequeño, y se Sí, estanca y se estanca, entonces eso afecta mucho la velocidad, porque hasta que esa persona no pueda ponerle ojos a todo, entonces no hay velocidad, no hay tal. claro. La corrección a eso, la solución a eso, es este tema de Decentralized Command. Y el Decentralized Command siempre sucede a medida que puedas compartirle la mayor cantidad de contexto a las personas, digamos, que te siguen, como líder que te siguen, o a toda la organización, ¿cierto? Sí. Entonces, claro, las decisiones para tú tomar una buena decisión, tienes que estar contextualizado Ujú. y una organización tiene que detectar rápidamente dónde se queda estancada el conocimiento y también entender cuáles van a ser las maneras en que la organización misma va a empezar el proceso de distribuir el contexto. Claro. Entonces, acá, vámonos, por ejemplo, a tips. Vámonos a tips de contexto, ¿no? Ujú. Porque dentro de la organización, dentro de las organizaciones que nosotros hemos aportado, hablando aquí como del tema de decisiones, yo voy como a ver desde mi punto de vista qué es lo que siempre sucede. Y es que una empresa, por ejemplo, trabajo mucho en startups, las startups tienen el tema de que necesitan ir rápido. Y como necesitan ir rápido, uno de los sistemas más rápidos de avance es se me olvida el tema de ¿cómo se llama? Como la dictadura, ¿cómo se llama? Lo opuesto a la democracia, Sí, 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 eso. que sea muy operativo, Que se- que que- se den órdenes claras. exacto, sí, sí. Ujú. Entonces, eso es mucho más rápido. La democracia, en realidad, cuando tú evalúas las diferentes maneras de toma de decisiones grupales, eso también es un tema muy interesante que uno puede leer. La Ujú. democracia es uno de esas maneras que tiene el tema como que tú miras como, bueno, cómo se toma una decisión, con consenso, con tal, ¿cierto? La más rápida es lo que te digo. Una persona que tiene el contexto toma la decisión y todos siguen. Sí, Es más rápida al inicio, ¿cierto? Como en la curva así. Pero llega un momento en el que hay tanta gente y tantos procesos y tanta cosa que tiene que hacer la empresa que eso se rompe, como sea. sí. Esa persona se rompe la persona, se rompe el proceso. Y una empresa antes de llegar al punto de quiebre tiene que ir pensando en cómo migra, porque sí, listo, empezó así y está bien porque dio esa velocidad inicial que necesitaba. Pero ahora es como, bueno, antes de que llegue el punto de quiebre, ¿cómo va migrando progresivamente a empapar a las personas de contexto? Entonces, uno, pum, Ujú. eso es lo que he visto yo que pasa en casi todos los casos. Y dos, para mí, la manera de hacerlo, y lo hemos hablado en otros episodios, es cómo le quitas, cómo haces que todo se vuelva más paralelo, que la gente, todas estén tomando buenas decisiones. Le das más contexto. ¿Cómo lo haces puntualmente? Hablándolo, si lo decimos en el trabajo remoto, Sí, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos en el trabajo remoto? Y nosotros lo hemos hablado mucho en otros podcasts. Para darle el contexto a la gente tienes que empezar a crear un sistema que permita que haya visibilidad, trazabilidad, responsabilidad
Y ese sistema que nosotros estamos acá testeando en Linear, por ejemplo, con una herramienta de Project Management, me ha parecido muy bueno porque de una manera vuelves mucho más público, más documentado, todo el contexto de cómo se toman decisiones, todo el contexto Sí. de cómo le estás, digamos que contando a quién, a toda la empresa, porque es público, por qué se está haciendo esto de una manera, de esta manera, qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, y entonces de verdad que empiezas a dar como una capacidad de contextualizar más. Claro. Como te digo, progresivamente yo creo que ese es el primer paso. El segundo paso para mí es sacar más espacios, más, ¿cómo se le dice? Más explícitos, más conscientes, para que dentro del mismo tiempo laboral pase la contextualización, ¿cierto? O sea, que tú puedas de verdad reforzar, porque lo que hablamos en el otro, el contexto se pierde Sí, si claro. solo se deja ahí. Hay que fomentar que la gente lo lea, que la gente lo vea, que la gente lo absorba. Sí, Ese hay es que el ser muy segundo paso. intencionales en la manera en la que se actúa con el contexto. Pues digamos que yo y ese ejemplo que das de Linear me gusta mucho porque me parece que aporta mucho a la toma de decisiones en muchos niveles, ¿sí? Es decir, te permite a ti tomar una decisión más aterrizada, ¿cierto? Desde el nivel en el que yo recibo una tarea y cómo voy a llevar y cómo voy a ejecutar esa tarea, en el que yo tengo 5 tareas a mi nombre y de qué manera las voy a atacar. Ah, ok, mira, esta tiene más prioridad, esta tiene más back and forth en las respuestas, esta está como más aterrizada. ¿Cómo voy a priorizar yo también mi trabajo? ¿De qué manera voy a organizar mi trabajo? Y a otro nivel también te permite tomar decisiones a largo plazo, ¿cierto? Es decir, yo ya encuentro que tengo 15 proyectos grandes que sacar adelante, tengo 2 semanas para sacarlos, realmente voy a lograrlo, no lo voy a lograr. Te da una visibilidad muy grande para tomar decisiones realmente. Y todo está justamente en el poder, en centralizar el contexto en un solo lugar. Sí, a mí eso me parece súper bueno. Y yo pienso que aquí, tip para la toma de decisiones, ¿verdad? Es mantener tu información centralizada, ¿sí? O sea, ten la información disponible en todo momento. Sí, yo acá también quiero hacer una transición a algo y es, como tú estás hablando ya de la información, quiero decir, información y data. ¿Qué tanta información y qué tanta data necesitas para tomar una decisión? Eso, me encanta la pregunta. Me encanta la pregunta porque depende de la pregunta que te estés haciendo, vas a tener que utilizar o no la data, ¿verdad? Y ahí entra lo que hablábamos al principio, qué tan emocional es mi decisión y qué tan racional es mi decisión. Si bien yo necesito un montón de data para tomar ciertas decisiones, hay otras decisiones que no necesitan de tanta data, pero sí necesitan esta experiencia, ¿verdad? ¿Cuántas veces he tomado yo decisiones como esta? Lo que mencionaba Ray Dalio en el libro, que esto viene siendo un tema de experiencia, de lo que se le llama la intuición de la persona para tomar una decisión. A mí me parece que ahí depende de la pregunta y depende de la decisión. Yo necesito más o menos datos. Sí, yo me voy por el campo. Yo no soy muy analítico, digamos que en personalidad o lo que sea, en atributos. No es una de mis grandes fortalezas actualmente. Yo me voy por un lado de menos data y en realidad también de lo que he leído, confirmation bias, Mm. el sesgo de confirmación que todos tenemos, pero de lo que he leído, como siempre. He visto, por ejemplo, con personas como Jeff Bezos, que dice que en la mayoría de casos necesitas el 80% menos de la data que crees que necesitas para tomar una buena decisión. Y si esperas a tener todo eso, es una decisión que en realidad ya no se pasó la oportunidad de una buena decisión. Lo segundo, que también me voy por acá y que también se ha estudiado mucho, es que, voy a decir otra frase, que esta se la escuché a un coach, que me parece un coach interesante, que lo escuché hace mucho tiempo y se me quedó la frase, y es que la complejidad es el enemigo de la ejecución. Esa frase me gusta mucho y creo que pero te lo digo, desde que la escuché, la he puesto en práctica en todos mis proyectos y he visto cómo entre más complejo se vuelva cualquier cosa, menos probabilidades de éxito tiene. 1. 2, entender, si nosotros también nos vamos a cómo funciona el cerebro humano, nosotros no somos computadores, o sea, nosotros no nos pueden tirar 100 variables y las vamos a computar al mismo tiempo y decir, pum. Eso no va a pasar, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, el humano tiene el tema de, cuando hablan hay unos conceptos de aprendizaje, cuando tú estudias el aprendizaje se llama chunking. Y chunking es como dividir las cosas en pequeños bloques, como puedas procesar, Pequeños y se dice chunks. como que exacto, que el humano puede tener activo 4 o 3 chunks de data diferentes, y ya después colapsa. Entonces, por eso cuando
escucho estas frases y todo de la complejidad, yo lo asemejo mucho a eso y yo digo, sí, es cierto. Entre más fácil, entre más simple y minimalista sea el framework, también al final, si tú siempre puedes llevar una decisión a 3, 4 variables que analices, eso te va. Para mí eso es lo que puede también ayudar, uno, que sea más rápido y dos, a que sea mejor la decisión. Sí. Porque ponernos a decir, no, es que voy a mirar, con lo que te hablas ahorita del tema de la ansiedad, no es que voy a mirar 100 caminos. Sí, una decisión puede tener 100 caminos diferentes. Sí, porque Pero no ¿qué puedes parar tanto de de eso, mirarlos. exacto, qué tanto de eso puedes analizar de verdad antes de que simplemente te pierdas en la neblina? Claro. Y cuando te pierdes en la neblina, la decisión va a ser mala. Sí. Entonces, ahí por eso voy y yo digo, listo, menos data de la que creemos que necesitamos, simplificar el proceso, simplificar el framework. Yo no estoy diciendo que uno no pueda evaluar varias cosas, muchas cosas, pero que a la final tú lo tienes que llevar, y eso también, yo estudio un poco el tema del data, el análisis de datos, y cuando tú empiezas a correlacionar variables, empiezas a mirar qué tan fuertemente correlacionadas está una variable, ¿cierto? O sea, qué tanto estas variables me mueven la variable que estoy tomando, ¿cierto? Cuando estás mirando la decisión. Ahí sí nos vamos un poco más técnicos, pero todo al final lo que quieres decir es como, bueno, pase, y eso se hace en este análisis de datos, coges 1000 variables, eso sí lo hace un computador, y te saca la correlación y dices, bueno, las 3 que más mueven el resultado son tú sacas esas 3 y las vuelves en un framework o en un pilar para después agilizar toma de decisión basado en las variables que más peso tienen o que más se correlacionan con un resultado. Entonces, por eso te digo, eso para mí es lo que nosotros también aquí hemos hablado de los humanos, cómo crear un segundo cerebro, how to make a second brain. A mí eso me parece que es una buena dupla y creo que eso es lo que hacen estos de Bridgewater, los de Ray Dalio, al usar esa combinación entre la máquina para descartar una serie de variables y después los humanos decir, listo, tenemos ahora estos 3, 4 cosas que importantes. Exacto. Y ahí sí tomamos una decisión. Ese mix me parece que es bueno, porque a veces la gente dice, no, pásame un dashboard con 100 cosas, y uno, okay, o un Excel con tantas cosas, y ¡pum!, le tiras todo eso y es como, ahí ya me perdí. Claro, y por ejemplo, a mí eso me gusta mucho de la herramienta que nosotros utilizamos a nivel de gestión, ¿cierto? Y es, uno tiene la posibilidad en Linear puntualmente, aquí dirán que Linear nos paga, no nos pagan nada, pero es que es muy buena herramienta. Y es la que usamos, ¿no? Porque es la que usamos, a lo mejor hubiera otra y estaríamos haciéndole promoción a otra. Pero a mí puntualmente de Linear me gusta que tienes esa posibilidad de limitar los datos que ves, ¿cierto? Entonces Linear me permite irme al detalle de decir, ok, muéstrame los milestones solamente o muéstrame solamente las tareas grandes o ya entra y muéstrame el detalle y las subtareas que hay para poder dividirlos, ¿sí? O muéstrame solamente las prioridades. Entonces yo pienso que eso es una cosa que te permite realmente minimizar la cantidad de data que hay. Porque si yo me meto a un Linear que tiene todo lo que uno le puede poner a Linear, los labels, las prioridades, las estimaciones, las subtareas, las descripciones, si yo me siento a mirar todo eso, nunca voy a poder tomar una decisión rápida cuando necesito planear mi día a día, por ejemplo. Entonces, a veces hay que limitarse a cuál es la prioridad, ¿verdad? Aterrizándolo a un ejemplo, cuál es la tarea, cuál es la prioridad y cuál es mi fecha límite, ¿cierto? Y con esas 3 cosas miro las 5 tareas que tengo y defino cómo las comienzo a organizar y ya, ¿sí? Ya que la primera tiene 10 subtareas o 12 subtareas o 5 subtareas, no importa, yo necesito es mirar lo más básico para poder aterrizar eso, ¿no? Entonces, pues bueno. Aquí hay 2 cosas que quiero mencionar, bien importantes, del libro de Thinking in Bets, que me gustó mucho, cosas que escuché de ahí, y es que, y aplica mucho para las features, acertar no siempre es estar bien, ¿cierto? Que la decisión que yo haya tomado haya sido acertada, por así decirlo, no significa que haya sido la mejor decisión, y por ende equivocarse no es necesariamente estar mal, ¿cierto? Y es justamente muy hacia lo que iba, si es la responsabilidad que yo tomo de asumir una decisión, tiene que ser eso, es una responsabilidad que yo decido asumir. Y no hay que tenerle miedo al resultado, es decir, hay que saber tomar una decisión sin tenerle miedo a que pueda salir mal, ¿no? Claro, y ahí eso que dices es muy bueno y me trajo algo muy puntual, que también yo creo que podemos irlo usando como para darle cierre, y es lo siguiente. Cuando tú tomas una decisión y tienes un resultado, hay 2 cosas que no deberías hacer. Si la aciertas, no deberías atribuirte tanta habilidad. Y si fallas, no deberías atribuirte tanta culpa. Eso lo habla, creo que eso se habla con otras palabras en el libro, y es eso, porque eso te quita mucho
mucha incapacidad de tomar decisiones. O sea, Mucha te quita mucho, presión, te quita la mucha presión, sí. presión. Exacto, porque tú dices, no, es que mi habilidad se ve en el resultado, ¿cierto? Sí. En el resultado de esta decisión. Pero no, sabemos que eso no es 100% así, ¿cierto? La habilidad se ve, para mí, en el resultado de un plazo más largo, o sea, de más decisiones, no solo una. Entonces, eso te quita mucho la presión de esta decisión. Sí, claro. Y simplemente se vuelve un constante de que a medida que estás más calmado, tomas mejores decisiones y listo, fallé en una, fallé en dos, pero la sumatoria de lo que llevo aquí en 6 meses, un año, tal, ha sido tendencia positiva, ¿no? Ujú. Eso yo es lo que siento que es lo que define ese tema de poder tomar buenas decisiones, quitándote ambas cosas, ¿cierto? Porque si tú inmediatamente, y eso le pasa a mucha gente, yo tomo una decisión, no, es que yo predigo el futuro, no, es que yo... Sí, tal ¿cierto? Y cual. la gente se llena también de eso, y eso es una falla grande que caen porque eso les quita la capacidad después de cuestionarse si la siguiente decisión va a ser. Y cada vez que le acierten, porque el acierto tiene esa capacidad de suerte, cada vez disminuye menos su habilidad de tomar decisiones. Sí, porque Y lo entonces mismo, el sesgo se vuelve más grande. claro, y lo mismo para otro lado. Si una persona que es como, no, es que yo sí no sé nada de esto, yo soy muy bruto para tomar estas decisiones. ¿Qué es lo que hace cada vez que dice eso y se siente así? Confirmar más y va a seguir tomando, y va a reforzar eso. O sea, ambas Ujú. personas, si ambas personas en los dos como bandos caen en eso, las decisiones van a ir tomando peores y peores y peores decisiones. Me De parece que eso acuerdo. es un punto crítico para que la gente tome buenas decisiones. Bueno, pues yo voy a cerrar con la siguiente frase que me gustó mucho y aplica para muchísimas cosas. Esta puntualmente la leí en un blog de personas que practican Jiu-Jitsu, es BJJ Mentality, y es justamente porque en el Jiu-Jitsu se tiene mucho esta misma lógica de que tú puedes tomar muchas decisiones en medio de un rol, ¿sí? Y tus decisiones pueden llevarte a una peor posición, a una situación más incómoda, a que pierdas puntos, o puede que tu decisión sea arriesgada y termines llegando a una sumisión, o bueno, Ajá. para quienes practican Jiu-Jitsu lo entenderán a lo mejor. Y es que la calidad de tus decisiones y la calidad de tus resultados no siempre están relacionados. Entonces, no le tengamos miedo a tomar decisiones. Así es.